Buenas tardes, una vez más, mis apreciados. Estamos estudiando cómo conocer a Dios basado en San Juan 17:3, que la vida eterna depende de conocer a Dios. Hoy vamos a ver la segunda parte de la meditación y lo vamos a ver con algunos aspectos clínicos importantes acerca de lo que yo debo meditar basado en lo que oré, basado en lo que estudié en su palabra. Vamos a pedir la bendición de Dios para entrarnos en esta segunda parte de cómo la meditación restaura mi parte emocional. Padre, gracias por amarnos. Una vez más queremos abrir tu palabra para poder conocerte. Danos tu bendición y tu compañía. En el nombre de Jesús, amén. Recuerden, estamos estudiando cómo conocer a Dios. En esta segunda parte de cómo conocer a Dios a través de la meditación, vamos a ver cómo nuestra parte emocional se va a restaurar. Una de las características del ser humano es que tenemos la mente que puede vagar y pensar en todo tipo de cosas extrañas. Es decir, el ser humano se ha vuelto adicto al pensamiento. En una unidad de tiempo piensa en 1000 cosas y especialmente en cosas extrañas. Las investigaciones hechas al respecto muestran que el simple acto de meditar, como dice el Salmo capítulo 1 y versículo 2, incluso durante 10 minutos, a pesar de que la inspiración dice que al menos fuera una hora, pero la ciencia dice que al menos si pudiéramos meditar 10 minutos al día, seríamos significativamente bendecidos. ¿Por qué? Porque se van a activar en el cerebro, en ciertas regiones del cerebro que más adelante vamos a mirar, a hacer que nuestra mente no divague, que nuestra mente no se vaya, que no seamos esclavos del pensamiento, sino que vivamos como el Señor nos lo ha revelado, un día a la vez. En el deseado de todas las gentes, en la página 66, la sierva de Dios dice que sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión, de contemplación y de meditación de la vida de Cristo. Debiéramos tomarlo punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Por lo tanto, el simple acto de meditar literalmente está cambiando el tipo de patrones predeterminados de nuestro cerebro. La meditación hace que nuestro sistema límbico pueda ser transformado, pueda ser renovado. De igual manera, si el sistema límbico se beneficia, el hipocampo y la amígdala cerebral y toda una serie de órganos que vamos a ver en esta corta reflexión, entonces nos va a ayudar a cómo nosotros poder beneficiarnos de la meditación. En el libro de Isaías, capítulo 48, en el libro de Isaías, capítulo 48, hay un texto muy importante. El versículo 18 dice: «Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar». Pero en la nueva traducción viviente dice: «Ojalá me hubieras hecho caso, entonces habría sido muy feliz». En la TLA, Isaías 48, 18 dice: «Ojalá, si me hubieras hecho caso, entonces habría sido muy feliz». Recuerden, el Salmo 1, versículo 2 dice que deberíamos de meditar día y noche y convertirlo en una delicia en la ley de Jehová.
Cuando yo medito de día y de noche en la ley de Jehová, el Señor me está cercando, está generando como un cerco de protección para que yo no termine en la cárcel. ¿Y por qué voy a terminar en la cárcel? Porque la ley dice que no debo robar. Y como estoy meditando de día y de noche en su ley, pues no robo. Entonces se cumple lo que dice Isaías 48:18. Ojalá me hubieras hecho caso, entonces no terminaría en la cárcel o con una muerte prematura. Cada mandamiento que Dios dejó en su ley es un cerco para protegernos. Cuando tenemos el hábito de meditar y estimulamos la supraconsciencia, notaremos cambios morfológicos. En la resonancia magnética, que se han venido estudiando, se ha visto que el que medita de manera periódica, como dice el Salmo 1, versículo 2, genera cambios en el hipocampo, la cual es una zona del cerebro medio que se llama el sistema límbico, que aumenta de tamaño al igual que la amígdala cerebral. Aumenta el grosor de la materia gris del lóbulo frontal. Es decir, que hay cambios morfológicos con la meditación. Y esos cambios morfológicos a nivel cerebral, a nivel de ese hipocampo, a nivel de ese sistema límbico, a nivel de esa amígdala, entonces lo que va a hacer es mejorar mi estado anímico, generando que se gestionen muy bien las emociones. Mejora el patrón del sueño, mejora la capacidad para el aprendizaje, aumenta la memoria, se tiene una vida más plena y se vuelve más auténtico en todo lo que se emprende. Por eso el Salmo 1, versículo 2 dice, el que medita de día y de noche en la ley de Jehová. El versículo 3 dice que el resultado es que le va bien en todo lo que emprenda, en todo lo que haga. Va a haber una bendición muy grande. Es decir, la meditación produce cambios bioquímicos, cambios fisiológicos. Y se encontró que después de la meditación, los niveles de cortisol sérico estaban significativamente reducidos. Es decir, el estrés oxidativo desapareció. El nivel de proteínas séricas incrementado empezó a restaurarse, o sea que la arquitectura cerebral no se va a dañar, no vamos a tener enfermedades neurodegenerativas y la presión sistólica y diastólica y la frecuencia del pulso significativamente reducida, es decir, la hipertensión arterial se restauró, la capacidad vital respiratoria y la capacidad de ventilación voluntaria máxima están mucho más bajas después de la meditación que antes. Se produjo también una gran disminución en el tiempo de reacción hacia cualquier situación adversa. Es decir, la meditación hace que mi cerebro bioquímicamente, fisiológicamente, nos genere una serie de bendiciones importantísimos. En los estudios realizados en la Clínica Mayo, dice que son compatibles con la hipótesis de que la práctica regular de la meditación está asociada con el incremento de los niveles fisiológicos de la melatonina. Es decir, la meditación hace que mi melatonina se incremente. Significa que mi patrón del sueño va a ser muy bueno. Voy a tener un sueño renovador, restaurador, reparador. Pero también recordemos que la melatonina es no solamente una hormona, sino un antioxidante muy poderoso en la restauración de la mitocondria. Es decir, la gran mayoría de las enfermedades hoy día, dice la comunidad científica, que es porque hay un problema mitocondrial. Es decir, hay un problema en la mitocondria. Y quien restaura la mitocondria es la melatonina, al igual que el glutatión, de todos esos radicales libres como los peróxidos y los superóxidos. Es decir, entonces la melatonina, es decir, esta sustancia está relacionada con una variedad de funciones importantes en el mantenimiento y en la restauración y en la prevención de muchas enfermedades, especialmente de las enfermedades
neurodegenerativas. Mire que la meditación también, los científicos han demostrado, por ejemplo, en la fibromialgia, que es una enfermedad bastante crónica, caracterizada ampliamente por el dolor que se propaga en muchas partes del cuerpo, generando fatiga, generando disturbio en el patrón del sueño y mucha resistencia en cualquier tipo de tratamiento. Y los estudios dicen que una persona que medita, esa enfermedad empezó lenta y progresivamente a ceder. Hubo una reducción del estrés. Y en la fibromialgia empezaron a ver que estos pacientes, su dolor empezó a mitigarse, empezó a desaparecer solo con la meditación. Porque la meditación bloquea de que uno esté ensimismado, pensando permanentemente en que me duele por aquí y me duele por allá. Entonces, gracias a la reducción del estrés oxidativo, por exceso de cortisol sostenido, entonces se disminuye también la ansiedad y los estados depresivos. La meditación también puede reducir entonces estos problemas psicoemocionales y mentales. Entonces, la ansiedad, mi comportamiento obsesivo compulsivo, mis pensamientos paranoicos y mis ataques de pánico van desapareciendo en la medida en que la meditación se va prolongando en el día a día. La meditación aumenta la concentración, ayuda a la memoria con el tiempo y tiene varios efectos en la salud física. Puedes ver mejoras en la función inmune y en los marcadores de envejecimiento. Es decir, ya no hay un envejecimiento prematuro. La meditación hace que esas proteínas que están en forma de espiral y enrolladas y que se empiecen a achicar esos telómeros, cuando los telómeros se empiezan a achicar, que son proteínas formadas, están en forma de espiral, dice que con la meditación ellos empiezan a estirar esos telómeros y en la medida en que esos telómeros se están estirando, los marcadores de envejecimiento van menguando. Pero también se encontró bioquímicamente que la dopamina, que es un neurotransmisor y que generalmente nos va a ayudar a estimular algunas otras señales en el cerebro, están asociadas en la meditación, reduciendo el comportamiento hiperactivo e impulsivo en la mayoría de los pacientes. Por lo tanto, el simple acto de meditar literalmente está cambiando el tipo de patrones predeterminados en el cerebro. La meditación no solo detiene la divagación mental, sino que también construye más conexiones entre las distintas partes del cerebro. Efectivamente vuelve a conectar el cerebro al presente. Es decir, nos saca del pasado o del futuro. Recuerden lo que dice el libro del Éxodo, cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿qué le voy a decir a tu pueblo? ¿Quién eres? Y Dios le dijo, dile que yo soy el que soy. Nosotros debemos de ser un gran soy, un presente continuado, un soy, hoy, no mañana ni en el futuro. Es muy importante eso. En Mateo capítulo 6, versículo 34, la Escritura dice, así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya vendrá tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas del día a día. Mateo 6:34 nos hace invitación. Vivamos hoy un continuo presente, un gran yo soy. Hoy. No nos preocupemos del mañana, no nos preocupemos del futuro, sino hoy. Vivamos cada día, bástate cada día, dice la Escritura. Y la meditación nos va a ayudar en eso, porque la meditación aumenta a nivel cerebral la materia gris del cerebro en la zona prefrontal y desarrolla la ínsula, que es la región cerebral que regula la respiración.
las sensaciones abdominales, el latido del corazón. Y por eso hemos venido diciendo de que cuando tenemos una respiración funcional, es decir, cuando hacemos el hábito de respirar por las fosas nasales, estimulamos la secreción del óxido nítrico para que la pared arterial siempre tenga ese dinamismo. Meditar produce cambios en el área del cerebro responsables de la creatividad, del comportamiento. Mejora la resiliencia, favorece la salud y prepara un bienestar óptimo. Es decir, nos lleva a la longevidad. Recuerden una vez más, el libro de San Juan, capítulo 17, versículo 3 dice que la vida eterna depende de conocer a Dios. Y para conocer a Dios necesitamos 4 grandes pilares: la oración, el estudio de su palabra, la meditación y la testificación. Hemos dedicado 2 apartados para hablar de la meditación. ¿Cómo la meditación me ayuda espiritualmente? ¿Cómo la meditación me ayuda emocionalmente? ¿Cómo la meditación protege y restaura toda la arquitectura cerebral? ¿Cómo la meditación me genera paz, tranquilidad? Pero ¿en qué meditar? Recuerden, debemos de meditar en lo que el Señor ha revelado en su palabra. Debemos de meditar en lo que fue la vida terrenal de nuestro gran Maestro Jesús. Debemos de meditar en su ministerio, cómo sanaba. En su día a día la única preocupación en la mente de Jesús eran los leprosos, eran los sordos, los inválidos, los que estaban sufriendo. Todo el día el Señor se la pasaba en un constante servicio. Recuerden lo que dice el primer capítulo de Ministerio de Curación. Nuestro Señor Jesucristo vino como siervo para suplir incansablemente la necesidad del hombre. Vino a enseñarnos cómo vivir. Y en su mente, su meditación día y noche, desde muy temprano, dice la revelación, la preocupación de él era el menesteroso, el agobiado, el enfermo, el necesitado. Y los que no podían acudir a Jesús en el día por sus quehaceres o por sus distancias, Él los esperaba, ansioso de servirlos en la noche. Cuando nosotros vivimos esa armonía de lo que fue el ministerio de Jesús, y meditamos día y noche y es una delicia, pues nosotros vamos a ser transformados de gloria en gloria. Quiere el Señor, mis amados, de que nosotros podamos tener eso bien claro. Debemos de meditar de día y de noche en la ley de Jehová y que se convierta en una delicia, porque su ley es un cerco, me protege, me aísla del mal. Vamos a pedir la bendición de Dios para que el Señor nos ayude a poner en práctica estos pequeños principios de los cuales hemos reflexionado en esta tarde. Padre, te damos gracias por la revelación de tu palabra. Te damos gracias por ese testimonio de amor y servicio incansable cuando estuviste aquí en la tierra. Te damos gracias, Señor, porque podemos meditar en tu palabra, en tu carácter, en tu ministerio. Rogamos que tu Espíritu tome control de nuestra mente para que nosotros podamos, Señor, en sinonimia, hacer lo que tú hiciste. Acompáñanos, Señor, y bendícenos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.